Hola, en esta sesión vamos a trabajar la respiración celular. Partimos de inmediato con lo que es la definición. En términos de definición, es un proceso por medio del cual los seres vivos obtienen energía. ¿Qué energía? El ATP. ¿Ya? El ATP es una molécula química que cada enlace que tiene entre sus componentes químicos tiene gran cantidad de energía. Por lo tanto, cuando se rompen, liberan energía y permiten el funcionamiento de las células. ¿Desde dónde se obtiene esta energía? Esta energía se obtiene desde la glucosa que se encuentra acá en los alimentos, además del oxígeno. La glucosa y el oxígeno van a ingresar directamente a nivel de las mitocondrias, que serían los organelos, ¿cierto? Como se aprendió en años anteriores, los organelos responsables de la producción de energía en una célula de tipo vegetal o una célula de tipo animal, dado que ambos tipos de seres vivos realizan respiración celular, ¿ya? Ambos tienen producción de energía a través de ATP, aun cuando las plantas también tienen su producción de energía a partir de la fotosíntesis, obtienen sus propios nutrientes, pero estos nutrientes lo tiene que transformar en energía para que pueda funcionar sus células. Entonces vamos a ir avanzando ahora dentro de una mitocondria para poder entender en qué consiste el proceso. El proceso, ya vamos a analizar la reacción química en primera instancia y tenemos la reacción química donde nosotros vamos a revisar que el- los reactantes de la reacción, es decir, la glucosa y el oxígeno, la glucosa proviene de los alimentos y el oxígeno proviene del aire que respiramos, del que entra por el proceso de inspiración en la ventilación pulmonar. Estos dos elementos cuando reaccionan van a liberar energía, que sería el ATP. Además de la liberación de energía, también hay liberación de dióxido de carbono, que es el que proviene de cada vez que se rompe una molécula de glucosa, es decir, liberamos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y además este dióxido de carbono va a ser eliminado a través de la expiración, ya en el proceso de ventilación pulmonar. Y otro producto va a ser agua. ¿De dónde viene esta agua? Esta agua viene de los átomos de hidrógeno, de la glucosa, cuando se rompe la glucosa, y del oxígeno que inspiramos a través del proceso de ventilación pulmonar. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el análisis de la reacción química. Por lo tanto, es importante mantener dentro de memoria que la respiración celular se realiza en las mitocondrias de la célula, que genera ATP como energía, dióxido de carbono y agua como elementos de desechos que son eliminados, además de ocupar oxígeno que ingresa a través de la respiración o de la ventilación pulmonar, mejor dicho, además de la glucosa que también ingresa a nuestro sistema a partir de los nutrientes. ¿Ya? Entonces, para poder continuar, volvemos a nuestra mitocondria y en esta mitocondria nosotros estamos entonces acá identificando la liberación de energía que sería el ATP, ya la liberación del dióxido de carbono, la liberación del agua. Y ocupamos glucosa ya en el proceso. Ahora, si nos podemos dar cuenta, acá tenemos un número 1, un número 2 y un número 3 que implica que la respiración celular tiene tres procesos. Uno se llama glucólisis, el otro se llama ciclo de Krebs y un tercero que se llama transporte de electrones. En el caso del transporte de electrones se incluye dentro del ciclo de Krebs, ya es parte de él, ya vamos a ver el motivo por qué. Entonces vamos a partir primero por la glucólisis, donde nosotros tenemos glucosa y a partir de la glucosa obtenemos el piruvato, que es el que va a iniciar entonces los siguientes procesos, tanto el ciclo de Krebs como los transportes de electrones. Nos vamos a la glucólisis. Lo primero es acá tenemos la glucosa y veamos cómo se separa en dos moléculas. Se va a separar en dos moléculas de piruvato. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en términos generales
en la glucólisis. Es decir, a partir de una molécula de glucosa, yo voy a obtener 2 moléculas de piruvato. ¿Ya? Esto ocurre en ausencia de oxígeno y se van a producir los 2 piruvatos además de moléculas energéticas y agua. 2 NADH, 2 ATP y 2 moléculas de agua. Lo que nosotros tenemos que mantener en memoria es esto, los datos importantes que estoy marcando acá con el cursor, porque cada un NADH, eso significa o son iguales a 3 ATP. Un FADH2 significan 2 ATP y un GTP es igual a un ATP, ¿ya? Eso es para después contabilizar la cantidad de ATP que se van a formar una vez terminada la reacción. Veamos en términos específicos qué ocurre con la glucólisis. Acá tenemos la glucólisis y vamos a tener los datos importantes y vamos a partir entonces con una molécula de glucosa. Esta molécula de glucosa le vamos a agregar 2 moléculas de ATP. ¿Qué tenemos como resultado de esa reacción? Vamos a tener como resultado 2 ADP, porque el ATP lo estamos ocupando, ¿ya? Además de obtener fructuosa 1,6-difosfato, ¿ya? El ATP, si recordamos nosotros en términos químicos, quiere decir que tiene 3 fosfatos, ¿ya? Ácido de trifosfato. Entonces, se le sacan 2 fosfatos y quedaría como ADP, ácido de difosfato, y cada uno de estos fosfatos que eliminamos lo ponemos acá, que serían esas pelotitas verdes. Entonces, la glucosa ahora se transforma en una fructuosa 1,6-difosfato, ¿ya? No vamos a entrar en detalle en cuál es la reacción química, sino que solamente en la transformación que están teniendo cada uno de los componentes, dado que nosotros lo analizamos en términos biológicos y no en términos químicos. Ahí tenemos entonces una primera reacción química, reactantes y los productos, ¿ya? Vamos a partir con la siguiente reacción química. En la siguiente reacción química partimos con la fructuosa 1,6-difosfato. Esta sería nuestro reactante, que se va a transformar en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? Entonces, teníamos la fructosa y el resultado va a ser 2 moléculas de gliceraldehído de 3-fosfato. Ahí tendríamos una segunda reacción química que está ocurriendo en la glucólisis. Ahora, vamos con la tercera reacción química, que vamos a partir con el gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato le vamos a agregar 2 NAD más por cada uno, ¿ya? Un NAD más por cada gliceraldehído. ¿Qué vamos a obtener como resultado de esta reacción? Solamente voy a mencionar para un gliceraldehído. Vamos a obtener como resultado un NADH, además de obtener también difosfoglicerato, ¿ya? Y ahí tendríamos la tercera reacción. Entonces, parto con gliceraldehído 3-fosfato, le añado un NAD más y obtengo como resultado un NADH más un difosfoglicerato. Esa sería la tercera reacción. Vamos con la cuarta reacción donde partiríamos con los productos, ¿cierto?, que nos van quedando de la reacción anterior. Entonces, a estos, al NADH y al gliceraldehído, ya al difosfoglicerato, perdón, le vamos a agregar, acá tenemos, le estamos agregando ADP y al otro difosfoglicerato vamos a ocupar este ADP. Fíjense cómo se va a movilizar, ¿ya? Entonces estamos ocupando el mismo de la reacción química y estos otros los sacamos del exterior. ¿Qué vamos a obtener como resultado? Como resultado vamos a obtener un piruvato, voy a ir nombrando para una sola reacción, un piruvato, vamos a obtener 2 ATP y una molécula de agua, ¿ya? Y como veníamos en doble, entonces estamos obteniendo como resultado 2 piruvatos, 4 ATP y 2 moléculas de agua, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la última reacción química que ocurre en este proceso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un balance de esta glucólisis para poder entenderla y poder sacar lo que dijimos al principio. En términos de balance, entonces, una glucosa, ¿qué es lo que va a producir?
Necesito que vayan poniendo atención de la reacción de arriba porque solamente se van a ir moviendo los elementos para poder tener claro de dónde proviene cada uno de ellos. Vamos a tener un ATP, ya que vamos a recuperar los dos que ocupamos al principio. ¿Ya? Entonces, 2 ATP los vamos a recuperar para la reacción química. Vamos a tener el piruvato, ya lo estamos sacando de arriba, vamos a tener la molécula de agua y vamos a tener los 2 ATP efectivamente, ¿cierto? Que que nos van a quedar como reserva, porque los otros dos, vuelvo a repetir, los recuperamos para la siguiente reacción o para una siguiente glucosa. ¿Qué más? Tenemos los NADH, ya tenemos los NADH. Entonces, según lo que nosotros tenemos arriba, un NADH corresponde a 3 moléculas de ATP. Y como ahí tenemos 2, ¿ya? Entonces tendríamos en este caso 6 ATP. ¿Ya? Por lo tanto, si sumamos o si vamos a ser efectivos, tendríamos 2 piruvatos, tendríamos 8 ATP, 1, 2 y 6, serían 8 más 2 moléculas de agua. Y ese sería de la primera parte de la glucólisis. ¿Ya? Entonces, nosotros dijimos que íbamos a obtener 2 piruvatos, 2 ATP, 2 NAD, pero esos 2 NAD los transformamos en ATP, por lo tanto tendríamos 8 ATP en total más las 2 moléculas de agua. Volvamos, vamos con la segunda reacción. La segunda reacción es ciclo de Krebs. Y en el caso del ciclo de Krebs vamos a partir con el piruvato. Y este piruvato lo vamos a transformar o vamos a obtener como resultado el dióxido de carbono y vamos a obtener también los NADH, ¿ya? Eso es lo que tenemos que obtener en esta reacción química. Y esta reacción ocurre en la mitocondria. Recuerden que la anterior ocurría en el citoplasma de la célula. Entonces, vamos a ver el detalle de esta reacción química. Mantenemos nuestros datos importantes para poder transformar las moléculas que vamos obteniendo en ATP. Partimos con el piruvato. Recuerden que son 2, pero vamos a utilizar solamente uno para la reacción química. Al piruvato le vamos a agregar el dióxido de carbono, ya que está incluido. Entonces, cuando reacciona el piruvato, elimina dióxido de carbono. Una vez que elimina el dióxido de carbono, este piruvato va a ingresar entonces en el proceso que es el ciclo de Krebs, ya transformándose en una acetil-CoA, porque liberó el dióxido de carbono. A esta acetil-CoA nosotros la vamos a unir con una enzima que se llama CoA. Esta enzima CoA, esta unión de la acetilcolina con la enzima, me van a producir protones y me van a producir un NAD más, ¿ya? Estos dos se van a unir y me va a producir un NADH. Esa entonces es la reacción que yo tengo antes de iniciar el ciclo. Posteriormente, la acetilcolina con la enzima le tengo que agregar agua y una vez que le agrego agua, obtengo como resultado el oxalacetato. Y este oxalacetato es la molécula que inicia el ciclo de Krebs. Recién se inicia el ciclo de Krebs y ya lo vamos a entender por qué. El oxalacetato se transforma por una serie de reacciones en un ácido cítrico. Este ácido cítrico se va a transformar en un succinil-CoA, pero esa transformación me implica la liberación de agua, la liberación de dióxido de carbono, la liberación de 2 protones que se van a unir a 2 NAD más para quedar en 2 NADH. ¿Ya? Eso se une y me quedan los 2 NADH. La succinil-CoA le agrego agua y de esta reacción voy a obtener ácido málico. Esta transformación de la succinil-CoA con el agua en ácido málico me libera un GTP
me libera nuevamente dos protones que se unen al FAD y me queda FADH2. Y por último, el ácido málico tiene que recuperarse nuevamente en oxalacetato para que se cumpla el ciclo y esa transformación provoca la liberación de nuevamente un protón que se une al NAD+ para tener otro NADH, ¿ya? Entonces, la molécula efectiva del ciclo de Krebs sería el oxalacetato, porque ahí es donde se inicia la reacción, el ciclo, y esto se mantiene en ciclo, ¿ya? Y el piruvato libera el dióxido de carbono e inicia, ¿cierto?, el ciclo de Krebs. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar acá la cuenta, pero vamos a sacar la cuenta con esta cadena transportadora de electrones, porque lo que ocurre es que la cadena transportadora de electrones, cada esos que nosotros decíamos que eran los protones que se movían acá en el ciclo de Krebs, ¿ya? Esos protones, esos que están ahí, que acá ya me los va de nuevo nombrando, los 2H+, o los 3H+, o un H+, que nosotros veíamos que estaban ahí, estos provienen de acá, porque la cadena transportadora de electrones, en presencia de oxígeno, solamente se mueven electrones en la pared de la mitocondria, ¿ya? En la pared de la mitocondria se mueven electrones, se van moviendo los electrones, y cada vez que se movilizan estos electrones, se liberan los protones. Y esos protones, ¿ya? O los H+, son los que nosotros reconocemos dentro del ciclo de Krebs. Entonces, es una reacción en conjunto. Cuando se va desarrollando el ciclo de Krebs, a la vez, la cadena transportadora de electrones va movilizando en presencia de oxígeno y esos protones se liberan y entonces me sirven para el ciclo. Ya por eso que es en conjunto las dos reacciones. Entonces acá tenemos un resumen. Fíjense cómo viene la glucosa, se transforma en los dos piruvatos. El piruvato, ya el NAD se transforma en un NADH y este piruvato queda transformado en una acetilcolina y este acetil-CoA se suma a una enzima y se iniciaría el ciclo con el oxalacetato, ¿ya? Volvamos entonces ahora a el balance de esta reacción porque ya sabemos de dónde salieron todos estos H más que andaban por ahí y que no nos cuadraban, ¿cierto? Ahí nos cuadraron porque sabemos ya que vienen de la cadena transportadora de electrones. Entonces, vamos a hacer el balance. El balance quedaría de la siguiente manera. Tenemos nosotros un piruvato me va a arrojar un CO2, ya me va a arrojar dos CO2 de ya la cadena transportadora de electrones, además un NAD, el otro NAD del ácido málico, ya también me va a poner los dos NAD que salieron del cítrico hacia el succinil-CoA. También me libera un GTP entre el succinil-CoA hacia el ácido málico, además de dos FAD2, ya que también se liberaron desde el succinil-CoA hacia el ácido málico. Ahí tenemos lo que nos va a formar en esta cadena transportadora unida al ciclo de Krebs. Entonces vamos a transformar esos NAD y FAD en ATP. Tendríamos 3 dióxido de carbono, porque los vamos a sumar, 3 dióxido de carbono, 4 NAD, un FAD y un GTP. Y tenemos que llevar eso en términos energéticos, ¿ya? 2 piruvatos, 6 dióxido de carbono, 2 GTP que serían igual a 2 ATP, 2 FAD2 que me implicarían, acá son 2 ATP, entonces los multiplico, me serían 4 ATP, y 8 NAD que los multiplico nuevamente acá arriba y serían 24 ATP, ¿ya? Eso entonces tendría 30 ATP, pero me faltan los de la glucólisis, que en la glucólisis recuerden que formamos 8 ATP más. Por lo tanto, en términos energéticos, la respiración celular me va
cada molécula de glucosa, porque recuerden que este es por 2, acá tengo un piruvato, pero tengo que hacerlo por 2, ¿ya? Cada molécula de glucosa me va a formar 38 ATP, 38 moléculas energéticas para que las células puedan funcionar, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, sería la respiración celular, proceso que genera entonces moléculas energéticas para el funcionamiento de la célula. Nos estamos viendo, cualquier duda las resolvemos en la sesión. Que estén muy bien.